Me sorprende. Yo llegué que, digo la verdad, no me acuerdo cuando yo volví a nada que escribir, no sé, Pues tenéis un problema. Yo solo tomo notas. yo solamente apunto huevos, en la lista, huevos. Y yo más, tengo en lista, cuando voy yo a la biblioteca, tengo en lista también en el equipo también para... No, espera, voy quitando y de hecho. Venga, dale, tira. Sí, es que está muy lento, ¿no? Yo la cara que hay, pero dice que también es muy lento, porque traéis. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer este día el cuento de revistas. Primero, darles gracias a buena gente de esta librería de Locura de Nieves, que siempre nos apoyen y que además pues, a ver que vuelven a poner en marcha estos actos y que puede volver a hacerse un poco vida cultural más normal. Bueno, como estábamos preparando alguna presentación de Formiento, Diego Solís, Claudia y yo, pues no sé cómo llegamos a esto, pero surgió la idea de hacer esta presentación conjunta con literatura y pareció una idea maravillosa, porque son dos revistas, bueno, son prácticamente ahora mismo las dos revistas que hay de literatura en asturiano, y una lleva muchísimos años, ya más de 30 años, y la otra pues ya hizo 15, que tampoco está nada mal, con lo cual, bueno, son dos revistas con una trayectoria ya considerable. Y tenemos aquí, güey, a parte de los dos equipos que, bueno, van a hablar un poco pues, de los números nuevos de la revista, que tuvieron pocas presentaciones por las circunstancias que se dieron estos últimos 2 años. Y también pues, aprovechar para hablar un poco de literatura, de la situación de la literatura asturiana, del propio idioma, como seguro acabaremos hablando en estos momentos de circunstancias especiales y decisivas para el futuro del idioma. Y también pues aprovecharemos para que algunos autores que están aquí presentes pues puedan compartir parte de la obra que tienen estos números de la revista o otros o lo que quieran. Así que bueno, voy a presentaros a las personas que están aquí en la mesa. A Manuel Iglesias, José Ramón Iglesias, que es miembro del Consejo de Redacción de la revista Literatura y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, a Claudia Elena Menéndez, profesora de la Universidad de Oviedo y también codirectora de la revista Formiento, junto con Diego Solís, que también va a estar por aquí después, y Xandro Martino, que también es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y creo que también es miembro del Consejo de Redacción de la... no, pero digo los autores en este número. Y nada, pues ahora voy a dejarlos hablar y después tendremos tiempo también a dedicar un poco seguro y dar algo más interesante, pero un poco, la mayoría de ellos, pero sin que, como queráis. Hablamos nosotros con literatura. Buenas tardes. Lo mismo que Ignacio, darles gracias a la librería por que se han ido a poder presentar la revista de literatura, ¿no? La revista de literatura que voy a presentar es el número 37 de la revista y antes de nada quería tener un recuerdo, hacer un poco de historia, porque es el primer número que tenemos sin el creador y sin el alma de literatura, que es José Volado. El mismo mes, días después de salir este número, moría José Volado en Madrid, el mismo mes de mayo. Y es el alma de la revista, de alguna manera. La revista, como decía Ignacio ahora mismo, ya viviendo en abril del año 90, o sea que ya va para 31 años, y hasta el año 2018 el director de la revista fue José Volado. Por lo tanto, de alguna manera, en el 18 va a ir la segunda etapa, que es la que ahora vamos a situar la revista. La revista de literatura, ya en el 90, y no sé si con eso adelanto alguna cuestión de las que salgan después, cuando nació con una intención muy clara, ya en el año 90, y era la de ser una revista un poco selecta, un poco de calidad.
de calidad. Traía el último número que dirigió Xosé Bolado, y el 33, que vamos, el diseño era el mismo. Desde el principio, la idea de Xosé Bolado cuando crea esta revista era la de la calidad. La calidad, digamos, en dos niveles distintos. Tanto la calidad de la presentación de la revista, en el tipo de papel, el diseño, las ilustraciones, como en el contenido. Seleccionaba mucho quién participaba en la revista. Tenía como norma que para escribir en literatura tenía que tener asolellado un libro en antes. Que él marcaba, era claro, una cuestión muy selectiva, porque como vamos a decir en asturiano, pues soltar después todos los problemas que tenía, ¿no? Y ya digo, con esa idea funciona la revista, digamos, hasta el año 2018. En el año 2018, por problemas ya de salud y demás, se volaba que cierre esa dirección, y Marta Mori, la que dirige desde entonces la directora de la revista, que debía estar güey aquí y no puede estar, y por eso estamos nosotros. Cuando Marta Mori asume la dirección de la revista, introduce ellos cambios, que ya es la primera cuestión ya parándome al número 37, ¿no? Aparte cambios en el Consejo de Dirección, pues yo, entra los Pablo Rodríguez Medina, Pablo Tesión, es decir, hay una serie de cambios en el Consejo de Dirección de la revista. Hay fundamentalmente 3 cambios, yo creo, fundamentales en la revista. Que ya entra los huellos y ya el mismo formato. Va de este tamaño, veis, pasa a un tamaño más bajo que el folio, por cierto, formiento ya todavía más pequeño, pues no sé lo que lleva más amañoso o no, porque esto es una cuestión de diseño y demás. Por lo tanto, si vamos ya al primer cambio, no sé si es cierto o no. Hay un segundo cambio que es temático, y que dedicar todos los números, hay una parte monográfica y después hay una parte, digamos, de creación, como en antes, ¿no? Cosa que no había en los números anteriores hasta 37. En concreto, en el 34, que es el primero de la etapa, digamos, de Marta Mori, dedícalo a la poesía última, a los últimos autores de poesía, el 35 al teatro y el 36 a la literatura infantil y juvenil. El Cabero, 37, a la literatura traducida, a la traducción, y un poco de lo que vamos a hablar aquí. Y después el tercer cambio que se hizo fue, subrayó desde la primera xunta del Consejo de Redacción el que teníamos que dedicar más parte a la crítica, porque es verdad que en Asturias hay un problema, uno de los problemas principales que tenemos con la literatura es la falta de crítica, no mal todo. Entonces hay que empezar a esbillar, y entonces, bueno, yo creo que las revistas ya es uno de los lugares, ¿no? Y que tendríamos que de alguna manera insistir en ese apartado de crítica que lo había en los anteriores, pero que ocupaba un espacio menor. Bueno, pues eso, con esas condiciones, ya digo, llegamos a este número 37 que salió en el mes de mayo, ya digo, coincidiendo casi que con la muerte de Xosé Bolado. Siguiendo esto que estoy diciendo, de las 128 páginas que tiene la revista, pues más de la mitad, prácticamente 70, están dedicadas a textos traducidos, para que nos hagamos una idea del cambio que hubo en la revista, ¿no? Después hay una parte de creación, poesía y de narrativa, y después hay 22 páginas dedicadas a la crítica literaria. Llegamos a los 3 apartados que tiene esta revista. Por una parte, traducción al asturiano, por otra parte, creación, en poesía y en narrativa, y después, ya digo, la crítica. En el apartado voy simplemente a presentar lo que sale en este número, y de eso va ya sin más. En el apartado de traducción hay 2 apartados, uno de poesía y uno de narrativa. En poesía hay 9 textos traducidos, 5 son desde el inglés, hechos por Jaime Martínez, 3 de ellos, 3 autores distintos, entre ellos San Carson, la Premio Princesa de Asturias, García Granda o Víctor Suárez. Son los autores, digamos, que traducen poemas desde el inglés. En el caso de Víctor Suárez, pues, el pueblo de Alan Poe, conocido de todos. Hay después un texto de un poema traducido de 4 lenguas distintas. Hay un del alemán,
concretamente de Celan, traducido por Xavier Callarga, uno del italiano, traducido precisamente por Marta Mori, un texto, pero de un autor realmente, una autora en ese caso, ¿no? Uno desde el gallego, de Pilar Fidalgo, que anda por ahí, de Celso Emilio Ferreiro, y un desde el aragonés, traducido por Héctor Silva. Son, digamos, los textos de poesía que aparecen traducidos ahí en este número 37. En prosa hay 7 textos traducidos. 2 son también del inglés, en este caso uno de Ainara González, que compartimos también está en Formiento en este último número, creo, que traduce unos páginas de Virginia Woolf, el cuarto propio de Virginia Woolf, y Laura Marcos, que traduce a Flannery O'Connor. Hay, además, 2 traducciones también del castellano, de Joan Fernandi, que traduce a Clarín, Páginas de Boroña, o Claudia Elena, que traduce a Paraulfo, Pedro Páramo. Y tenemos también en la traducción un texto del francés, que es el de Sandro Martino, efectivamente de Eric Guyard, un texto del portugués, traducido por Ignacio Galán, y un texto del catalán, traducido por Miguel Sánchez Canella, de la mallorquina Ana Momet. Total, 7 textos de poesía. Después, en creación, todo esto que acabo de comentar desde el apartado de traducción. En el apartado de creación hay un apartado de poesía donde tenemos varios poemas de Ana Medina Zarbozo y otros de Xavier Callado. Hay una parte narrativa en la que hay 4 autores, de Francisco Álvarez, Alba Carballo, Paula Pulgar y Monse Garnacho, los 4 autores. Y después hay una parte de ensayo, de grupo hay 2 textos, hay un texto de Matilde Fernández en el que compara a Antonio S. Lawrence y Miguel Amaro, en las trayectorias de los 2, y hay una parte, no sé dónde colocarla, la revista local en base al título de Varia, que es de Roberto González Quevedo, que es un diario muy interesante porque son de los años 80 y para entender la visión y la evolución de la literatura en Roberto es muy interesante el diario que asolella ahí. Bueno, y después ya digo, al final, hay un apartado final de 22 páginas dedicadas a la crítica. A la crítica. Dentro de ese apartado de crítica, yo distinguiría 2 cosillas. Primero, un apartado que también llevo en una revista desde el año 18 y que es lo que titulamos Panorama Literario del Año. Vamos a ver, llega con la idea siguiente. En ningún momento, yo digo como estudioso de la literatura asturiana, no hay ningún sitio en donde quede recogido qué se asoleyó cada año. ¿Qué pasó aquí en el año 97? Y para ver qué se publicó en el 97, o en el 99, o en el 2005, puede echar uno un día o 2 de trabajo mirando en muchos sitios. Claro, sí. Bueno, la idea en la cuestión era, entonces, Marta López, en este caso, preséntanos un panorama del 2020. Y mitad crítica, digo esto, aunque lo pongo en la parte de la crítica, y mitad información. Es decir, informar de qué se tiene asolellado, todo lo que se asolelló en asturiano del año 20, y peñerando y haciendo una primera valoración, una primera aproximación valorativa que no... Y después, aparte de eso, ya digo ahí, 15 reseñas críticas, 10 de narrativa, 4 de poesía y 1 de literatura infantil. Por lo tanto, es amplio el apartado de la crítica. Y ese sigue el número 37. Después, si surge, pues hablamos más, ¿no? Como os decía, el apartado principal y el de la traducción, y uno de los que participa, uno de los traductores que tenemos desde el francés y además estudioso de la traducción, pues es Sandro Martino. Entonces, de eso que sea el que fale de ese apartado en concreto de la traducción y de la importancia de la traducción, que yo una de las razones por las que se dedicó un monográfico de la revista. Nada, es de eso también. Gracias mucho. Bueno, yo lo primero, y doy las gracias también a esta librería tan prestosa de la Llocura por organizar cosas como estas y dar voz al asturiano y a la literatura asturiana. Y doy las gracias a la academia por tirar de banquillo y dejarme venir. Y el primer acto
como académico, por lo cual estoy doblemente orgulloso, ¿vale? Bueno, aparte del acto de nombramiento en sí. Entonces, préstame que tiren de barquillo, ¿verdad? Como no pudo venir Marta, toco mano, ¿vale? Como mucho ya vos destripó más o menos lo que llega a la revista, el número este nuevo de la revista de traducción, yo, préstame querer, falamos un poquitín de lo que lleva la importancia de la traducción o de algunos detalles de la traducción a lenguas minoritarias y minorizadas como ya la estudié, porque tiene una importancia muy grande, ¿vale? Revistas como Formiento, como literatura, tienen una importancia grande en general para los autores mozos, porque ya la forma de verse a empezar a actualizar un poco, pero sobre todo tiene mucha importancia también para los traductores, porque podréis comprender digamos que tirarte a la piscina de traducir una obra de 300 páginas por gusto de traducirla, que da mucho trabajo, por aseguraroslo, y no saber quién te la va a expolizar, o ni siquiera saber si acaso te la van a expolizar, y digamos, perder mucho el tiempo si traducir y perder el tiempo en algún momento. De esta manera, pues oye, puedes ir haciendo ejercicios de traducción y sabes que en un sitio de revistas como estos dos, pues puedes ir asolellando de algunos fragmentos de las traducciones que fallas. Además, para los viejos y también para los mozos, el acto de traducir, que lleva un ejercicio en el que tienes que decodificar una lengua y codificar en otra, lleva un oficio que hay que aprender, a ver que aprendes a poner gochos curando, no hay otra manera. Entonces tienes que ir, digamos que, trabajando con ello. Y siempre digo, a lo mejor estoy equivocado, yo escribo, pero además traduzco, que para mí, por lo menos para mí, no puedo decir que sea general, y es más difícil traducir que escribir. Y diréis que a lo mejor no tiene mucho sentido. Yo creo que sí. ¿Por qué? Voy a daros un par de razones. La primera es que cuando escribes, bueno, pues lo difícil, digamos, que ya te enfrentas al vértigo de la folla en blanco, pero una vegada que tienes la idea, vas desenvolcando lo que sea, el relato, la novela, la poesía, por donde quieras, y muchas veces el mismo texto te va guiando de sacar per allí, escribir. Y cuando llegues a un sitio que no tienes claro cómo seguir, o que no conoces justo la palabra que quieres usar, o que hay una expresión que no sabes cómo explicarlo, agarres, tienes muy fácil, el texto ya es tuyo, agarres, tires para atrás, agarres la calella de la derecha y pases, que sabes que va a dar un poquito más adelante y saltas. En el ejercicio de la traducción es o sea, quiero decir, si la frase que hay es esta, no hay collones, no puedes agarrar y decir, bueno, pues quítala, y saltola y ya salgo más adelante. No. Tienes que enfrentarte a ella y tienes que traducirla. Mejor o peor, pero hay que decodificar y codificar. Entonces, un ejercicio importante, ya digo, también para los que ya peñamos canes, pero sobre todo para la gente que empieza a escribir, aunque no tengas ni siquiera la intención de estabilizarlo, y es importante como ejercicio de, digamos que para ir aprendiendo a escribir. Un caballo se me hace esto. La traducción en asturiano no tiene, cualquiera puede decir esto de la traducción tiene 4 días. No. Las primeras traducciones, la primera traducción podemos decir que ya en el siglo XIII, la del Fuero de León, que ya una traducción versión del latín al romance de la época. Después tenemos algunas adaptaciones en el siglo XVII, de Antonio María Reguera. Posteriormente en el XIX, por ejemplo, por citar alguna, tenemos traducciones del Real Fusile de Xurxo Álvarez Amande y de Joan María Cebal. Y después, ya por darnos algo grande hasta el surgimiento, la primera traducción del surgimiento, digamos que de la época moderna del asturiano, y la del Principín, que por cierto, vi que la tienen ahí, convido, si no la tenéis, a que la merquéis,
porque digamos que ya la obra sobre la que fuimos construyendo los que fuimos viniendo detrás. Esto ya muy moderno, pero el móvil apaga así. Decíamos que y podréis entrugar, o podremos entrugar en algún momento, y es necesario traducir otras lenguas, o con lo que tenemos en casa, y a voz. Y es muy necesario porque, a mi entender siempre, por 4 razones fundamentales. La primera, hay una razón, digamos que comprensiva, ¿no? Si yo quiero disfrutar de una obra de un idioma que no remano, no tengo otra que llegar a un idioma que remano. En este caso, digamos que llegue el asturiano. La segunda, la literaria, una razón literaria artística, podríamos decir, que es poder disfrutar de esa obra, de esa obra artística en una lengua que remana, que en el caso nuestro y el asturiano. La tercera, es lexicográfica o de vocabulario, sobre todo para los traductores, porque hay una manera, para los lectores también, pero hay una manera muy buena de usar o leer vocabulario porque nunca sabes a trabajar. Las realidades de otras lenguas, realidades sociales y que se endoquen, no son la misma que en Asturias, con lo cual vamos a tener que tirar de vocabulario que normalmente, a lo mejor tratando de estos asturianos, no vamos a remanar. Y la última es la que nos comentaban antes, la didáctico-pedagógica, de hacer el esfuerzo de el camino y tienes que seguir este camino y no agarrar atallos y saltar los obstáculos. ¿Vale? Hay mucha gente que se entruga, pero ya es necesario, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿para qué coño traducen el Quijote al asturiano si el Quijote ya lo tienen en castellano y pueden leer, los que falen asturiano falen dos castellano, que lo lean en castellano? Bueno, pues, a mi entender, no es lo mismo. No es lo mismo porque cada lengua lleva una manera de entender el mundo. Lleva una peñera y un filtro para que pasen todas las ideas a lo que lleve, digamos, con el cerebro, el alma tuyo, y no es lo mismo llevarlo en una, bueno, primero lleva en una lengua que yo ni siquiera remanes, en otra lengua que remanes y que conoces perfectamente. Quiero decir, por ejemplo, hablando de Proust, yo, como lector, soy capaz de leer, por ejemplo, el fragmento de la Magdalena, tan famoso de Proust, soy capaz de leerlo en francés, en castellano y en asturiano. Y en cualquiera de las 3 lenguas no tengo ningún problema en leer. Pero no es lo mismo, para mí, leerlo en una lengua y leerlo en francés que leerlo en castellano que leerlo en asturiano. Depende de la lengua que escuella, depende del código porque me entre a mí con los cuellos, a mí la Magdalena sabe totalmente diferente. Y puedo aseguraros que la Magdalena que más me gusta es la del asturiano. Los otros dos, gústenme, pero no tienen el aquel de la Magdalena de casa. Lo que finca a qué tendríamos que traducir, qué tendríamos que editar, yo siempre digo que está muy bien la política que hubo hasta ahora en este país de coño, que ahí este libro vaya como me gustó muy traducido. Pero hecho, está muy bien, porque a veces encuentres novelas de algún traductor que dices novelas o novelas y otro tipo de obra que dices, coño, menos mal que la traduciste porque ni siquiera conocía la obra y vaya guapa que te haya si conozco. Pero hecho a falta también una política, digamos, oficial, dirigida desde cualquiera de los organismos oficiales, que marque un poquitín las pautas a seguir las cosas, las obras que hay que traducir, porque estamos traduciendo cosas que pueden tener más o menos importancia, estamos dejando a verdaderos xollos de la literatura universal sin traducir a la historia. Decíamos eso, que a veces aparecen libros que son un regalo del traductor a los collacios. Menos mal que lo traduciste porque no conocía el libro y préstame muchísimo.
Hay una frase, cambiando de tema, que dice que el traductor es un traditor, que el traductor es un traidor. Yo creo que esa frase no hay mayor mentira que la frase esa, que el traductor, lo que hay un cielo que nos presta los orgullos y la sofa herramienta para que podamos, digamos que, sentir en la nuestra lengua obras que están escritas en otras. Algunas veces podríamos decir que hasta la obra B, y es decir, la traducción, gana y es mejor que la obra A. A veces, no muchas, pocas. Pero hay un caso en el que sí creo que el traductor es un traidor, que es en el caso de que no remana bien o la lengua A o la lengua B. Hay algunas obras en asturiano que están traducidas supuestamente desde lenguas exóticas que casi seguro no es verdad, y eso sí que es una traducción. Si no traduces una obra del original, de la lengua vernácula, de la lengua que está escrita, lo menos que puedes hacer es ponerlo en la traducción, en el libro, ¿no? Es decir, hay un ejemplo claro, y que es la traducción de Bodacoa al asturiano, que no está fecha desde el euskera, pero tú dabas el libro, lo primero que te advierte es que esa es una obra que está traducida desde el castellano, y eso sí que tiene el preste del autor, de Bernardo Chaga en este caso, sobre la obra escrita al asturiano. Eso no es tradicional, eso esto es lo que hay. ¿No? Es decir, no tenemos a nadie de momento que yo conozca que sea capaz de traducir del euskera, y si queremos disfrutar de obras escritas en euskera, no nos queda otra que tirar de una lengua intermediaria. Pero si arriba lleva el sello de calidad del autor, pues poco más hay que decir. Y poco más, no quiero tampoco extenderme mucho. Traigo aquí datos de lo que hay ahora, a día de la semana pasada, que fue cuando lo miré, traducciones al asturiano. Tenemos traducciones de 24 lenguas diferentes. Tenemos 513 obras traducidas. Muchos son, la verdad es que la gran mayoría de esos obras son cómics y libros infantiles, pero bueno, hay 513 obras. En la literatura ya lo he dicho mucho, pero bueno, yo repito algo, porque vine a hablar de lo que yo preparé, ¿no? del mío libro. Y hay 5 del inglés, una del gallego, una del alemán, una del italiano, una del aragonés, 2 del castellano, una del francés, una del catalán y una del portugués. Y nada más, eso es la palabra a vosotros. Gracias. Ben, yo, bueno, tocaba a mí agora, tamén é un pouco complicado presentar a revista Formiento. Antes que nada, yo quiero añadir otra razón más por la que es importante la traducción a una lengua minoritaria, en este caso el asturiano. Ya lo comentaba, la razón del gusto personal, la literaria, la didáctica y la pedagógica, me parece, ¿no? Y yo añadiría otro más, que es la de la importancia de la traducción como herramienta de normalización social. A mí parece que no es lo mismo traducir a una lengua como el castellano, que está perfectamente dignificada, prestigiada y todo lo que queramos, que traducir al asturiano. Creo que en cualquier acto de escritura, de traducción al asturiano, hay siempre un componente de lealtad lingüística que no hay cuando se traduce a una lengua como el castellano. Yo creo que es importantísimo porque es otra razón más para demostrar que lo mismo que se puede hablar y escribir de cualquier tema del mundo en cualquiera de las 6.000 lenguas del mundo, pues también se puede hacer una traducción de la Biblia, del Quijote o del último artículo sobre las células madre de López Otín, ¿no? Entonces, más nada, quería nada más que ocurrir esa otra razón aquí. Muchas gracias. En este caso, voy a presentar yo ahora la segunda revista que tenemos aquí en Temanes. Como decía Ignacio, quitando Formiento y quitando literatura, la revista de la Academia, no tenemos una revista añal, o que salga por lo menos con la periodicidad y con la sistematicidad con la que salen estas dos revistas, ¿no? En el caso de Formiento, obviamente, no un ámbito mucho más modesto que el de literatura, pero bueno, llevamos ya 15 años y eso también, bueno, pues hay una trayectoria
o polo menos é importante, non? En concreto, o número que tenemos aquí, el número 18, si non me equivoco, me parece, y un número especial, ya todos lo sabemos, ¿no? Por las circunstancias en las que surgió. La semiente de la revista de este año lo tuvo en los meses terribles del confinamiento famoso, nos que tuvimos el año pasado. Y surgió gracias a la iniciativa que llevaron adelante mi compañero Diego Solís y Ignacio Galán, el Formiento un Casa Fest, que foi un festival online digital que se hizo desde casa para amenizar las tardes del confinamiento daquel mes e pico que pasemos en casa. Foi un festival, como digo, nel que se fixo de todo, pero con o objetivo de visibilizar o de amosar todo o que se fai en Asturiano, que me dá a sensación que muchas veces non conocemos ni la cuarta parte de lo que se fai, ¿no? Entonces, a lo largo de un mes y medio estuvieron haciéndose conferencias, recitales, actividades de todo tipo, por ejemplo, de tocar música y demás, simplemente para eso, para, por un lado, amenizarnos esas tardes establecibles y por otro, dar a conocer los proyectos que se hacen por Asturiano como lengua vehicular, ¿no? Lo que se quiso hacer en este número fue plasmar una muestra de eso que se proyectó online, y como resultado tenemos uno de los números más eclécticos que yo recuerdo de Formiento, ¿no? Otros números, digamos, que pesa mucho más la cuestión de la poesía, esta vez no, gracias a Dios, esta vez no pesa tanto la poesía, tenemos un poco más variado. Tenemos 4 relatos curtos, 10 ensayos, con temas de lo más variado, desde el rap, la innovación docente en la universidad, el concepto de simbiosis en la biología o la figura y obra de María Josefa Canellada, entre otros. Tenemos 2 producciones poéticas y, como novedad, un guión de cortometraje que es el guión ganador del primer concurso de guiones que se hizo, organizado por la revista Formiento, que ganó Fernando de Luchán, y tenemos publicado ese guión del cortometraje también aquí en la revista. Añado también una entrevista, me parece, que tenemos con Marisa Vallerosa en este número. Como resultado, como digo, tenemos un número, yo creo, muy variado, muy heterogéneo y bastante atractivo. Yo destacaría de este número esa calidad y esa variedad, porque tenemos autores ya con una trayectoria reconocida en premios, ¿no? Por ejemplo, autores que tienen ganado varios concursos como Xurre Méndez Caravia, María Abril, Blanca Fernández Quintana, Gonzalo Villamedo o Aymara González, entre otros que también salen en el de literatura, ¿no? de la academia. O gente con ya una obra importante publicada y que también se animó este año a participar en el número de Formiento, ¿no? Y además tenemos también voces más nuevas que están entramando ahora, como Alma Hidalgo, que tenemos hoy aquí, Raúl Alonso, ¿no? Que vienen pisando fuerte y que, bueno, a los que animamos a decir que sigan escribiendo en asturiano y a que continúen con ello, ¿no? No hay que esquecer, si decía Moncho que Xosé Volado quería al principio que solo escolarizara xente que tiene un libro ya en la calle, ¿no? Nosotros no ponemos esas condiciones, pero uno de los piensos primeros de Formiento y el de dar voz a las nuevas generaciones y promocionar la literatura asturiana más nueva que están amando, pues que a lo mejor no se atreve precisamente a publicar en un sitio como literatura de la academia, pero de alguna manera hay que empezar a dar un emburrionín a esa gente y sigue el papel que cumple Formiento y que yo creo que está cumpliendo bien en los últimos 15 años, dando voz a gente que ahora, por ejemplo, pues han ganado premios en la consellería. Yo recuerdo pues, a Pablo Teixón, a Pablo Rodríguez Medina, que los dos tienen publicado en Formiento y los dos son pues, de los escritores más importantes que tenemos en lengua asturiana, ¿no? De este número, bueno, destaco también la participación de gente como Matthew Stackbirst, que
conocido por todos nós, é un estadounidense moi particular, e de Eva Cameán, unha moza gallega, dos personas, como digo, en sin regaños asturianos, en principio sin vinculación ninguna con Asturias ni con el idioma asturiano, pero con una sensibilidad y con un respeto por el asturiano que ya quisiéramos de mucha gente que se dice asturiano, ¿no? Entonces yo creo que también hay que agradecerles el esfuerzo que hacen. Y más nada, bueno, yo creo que este número que sí me faltaba, las ilustraciones de David Pérez Busto que tenemos en el número de este año y que faen un complemento muy guapo con los textos que os animo a que consultéis. Más nada, quiero dar las gracias personalmente a mi compañero de codirección de la revista, Diego Solís, en sino que esta revista no saliría adelante, y a Ignacio Galán y a Cuatro Gotes Producciones, siempre bueno, pues por su actitud descomanado y desinteresado que ponen siempre para todo este tipo de iniciativas. Bueno, no sé si yo pensaba que podíamos también ahora entrar en un poco de diálogo y que, ya que estamos en un momento de tanta importancia para, como decíamos antes, para el futuro del idioma, ¿no? En un momento en el que se está discutiendo sobre la oficialidad. No sé si os parece que a lo largo de los últimos 40 años o de manera en otras décadas quiso ponerse como mucho peso en el asturianismo sobre el poder de la literatura como elemento normalizador, incluso casi salvador de la lengua asturiana. Si os parece, bueno, que se exageró ese peso y qué papel tiene que tener ahora la literatura asturiana en este momento y sobre todo en el futuro, ya en un momento de oficialidad y que estamos seguros que llegará en los próximos meses. Sí, bueno, tienes la intruga así de esa manera. Vamos a ver, no sé si se esperaba mucho o no de la literatura. Efectivamente, en el primer momento, en la Asturias Semanal, pues lo que se mandó fue escribir y escribir. Pero había que ponerse a escribir por las razones obvias de aquel momento, que era necesario, ¿no? Evidentemente, la literatura por sí sola no salva un idioma, eso es evidente, ¿no? Eso está claro. Y tantas otras razones, pero la literatura es muy importante al mismo tiempo, ¿eh? Es decir, que yo creo que no son cosas contradictorias, sino complementarias. No se puede esperar, como algunos yo creo que sí lo llegaron a creer en un momento dado, que la literatura ella sola podía salvar la lengua. No la salva, pero sí un elemento muy importante desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, lingüístico, intrínseco mismo, de organización de la propia lengua y de otro lado, pues de prestigio. También es una cuestión fundamental, aparte de la vida artística. Yo creo que no son contradictorias, tal como planteas ahí el tema. Yo creo que cuando veamos este paso y pasemos a Rubicón definitivamente, pues yo creo que bueno, habrá que seguir esperando de la literatura que cumpla el papel que tiene que cumplir, sin más, sin más, ni más ni menos. Yo creo que no exagerar la cuestión, en un momento dado, si alguien lo cree, porque vamos, si podíamos correr el riesgo, que yo creo que en años atrás alguien sí lo creyó, y podíamos llegar a una lengua, tener una lengua de cultura, como de hecho existe en el tres lenguas, una lengua de cultura, pero sin embargo que no se fala, sí. Bueno, aquí otras, ¿no? Que se banca. Y claro, eso sería peligroso, porque simplemente te cumplir el papel que tienes. Yo creo que de las muchas cosas que se hicieron mal y otras cosas que se hicieron bien, y también hay muchos talentos, igual les hicimos algo mal, pero de las muchas cosas que se hicieron bien fue el crear un corpus literario desde el surgimiento para acá
con un valor y un prestigio que puede estar a la altura de cualquiera de las lenguas peninsulares o extrapeninsulares. Otro de los campos también que se hace un trabajo muy bueno, que también creo, y el de la música, que también es curioso que en un país como este, donde la lengua asturiana no es oficial, casi lleva más grupos que canten en asturiano que canten en asturiano, y que traigan una música muy buena. Con lo cual yo creo que hay una de las cosas que se hicieron muy bien, crear ese corpus literario, que yo lo quería mucho. A día de hoy, si no tienes escaparate, no tienes nada. Y tener el escaparate que se tiene el corpus literario y es muy importante, pero no es más que una de las miles de afiches que tienen que componer lo que llega la vida en asturiano. Sí, yo estoy un poco de acuerdo también con lo que dicen Moncho y Xandro. Yo, la literatura sí me parece, obviamente, que tiene un papel importante, pero tampoco hay que sobredimensionarlo. La literatura llega una estalla más de lo que supone vivir en asturiano, ¿no? Y sí que yo creo que es verdad que no es tanto que la literatura vaya a salvar al idioma, sino que muchas veces yo creo que el estado de la literatura asturiana es un síntoma de cómo está ese idioma. Y yo, que soy muy negativa y muy pesimista para muchísimas cosas, para esto quiero ser optimista. Yo, para él, que aunque así a paso y con todos los traves y todos los quilancos que todos ya sabemos, yo quiero ser optimista y yo, para él, que yo veo un progreso. Yo estoy tremendísimo de cierta gente, de algún escritor asturiano que lo ve todo negro y que dice que todo está muriendo y que ya no hay escapatoria. Yo no lo veo así, yo me parece que estamos viviendo un momento muy positivo. Yo creo que sí hay progreso, hay gente nueva que viene con talento, que está ganando premios fuera de Asturias y aquí. Cada vez se presenta más gente a los premios de la Consellería. Cada vez se van abriendo más estalles dentro de la propia literatura. Ahora, pues, por ejemplo, con esta cuestión de la literatura fantástica y de terror y pues este género que está ahora también bastante en boga, donde hay novelas y la editorial está Rádagas, ¿no? Bien. Están haciéndose cosas que yo creo que no sé, para 30 años yo impensable que se fuera a hacer eso. Un xogo de rol, yo qué sé, o mismamente, estoy pensando también, pues yo qué sé, en el documental que se fixo de Elles, que produjo aquí Cuatro Botes, visibilizando pues, todo el papel de la mujer en la literatura asturiana. Yo creo que son cosas que denoten, que son un síntoma, que la cosa, todo lo lento que queráis, pero bueno, que hay un progreso y el idioma va detrás con ello. Entonces, bueno, yo quiero pensar que la literatura tiene ese papel importante, pero que, bueno, como dice Moncho, y el que tiene que tener y ya, ¿no? Creo que estoy siendo un moderador fatal porque no estoy consiguiendo generar ningún tipo de alderique, sino que están de acuerdo en todo lo que yo pregunto. Pero bueno, creo que en la siguiente cuestión... Y somos los tres del Sporting, o sea que tampoco peleamos. Ahí podréis pelearos conmigo, que no soy nada futbolero. Bueno, yo quería, precisamente ya que lo planteas, Claudia, hablar de la presencia de la mujer en la literatura asturiana, que yo creo que la revista de literatura da para ver una larga trayectoria en esos 30 años, y si vamos viendo los números, va medrando el número de mujeres desde los comienzos de la revista hasta ahora, y lo mejor también informes, aunque sea un periodo más corto de tiempo, y especialmente yo creo que se ven en nuevas generaciones, ¿no? Una presencia muy normalizada hoy en día de la mujer en la literatura asturiana. Sí, vamos, que la presencia, ¿no? Sería interesante hacer incluso un pequeño estudio estadístico de los números de la revista, que no sería muy complicado. No lo tenemos, de la revista. Yo tenía aquí otros datos, curiosamente, de un estudio hecho más amplio, no de la nuestra revista, ¿no? Pero vamos a ver que los escritores, la mujer, tienen un papel. Primero falo de la revista Nuestra Literatura. En los últimos números hay un procuro especial que la directora se encarga de marcar, además con claridad, de que tanto temática como efectivamente las personas convidadas a participar sean efectivamente haya
número de mujeres importante. Pero no solo en que les escritores participen, sino que temáticamente los temas que aparecen en la revista vayan en ese lado. Hay el desmolecimiento, digamos, en positivo por ello, ¿no? Pero que en general, fuera de la revista, aparte de la revista de literatura, el número de la presencia de las mujeres y la importancia cada vez mayor, yo creo que es evidente, ¿no? Y evidente. Yo tenía aquí un dato que es curioso, venían por otra circunstancia, pero apunto al lugar, ¿no? Y era cómo cuando llegamos al momento del surgimiento en los años 70, digamos, contamos en la literatura asturiana que habían publicado con 72 autores. Hay 72, non hai máis que aparezcan en esas 4 antologías que se publican, porque libros hai moi poucos, ¿no? Los que tenemos hasta ese momento. Hay 72, y mujeres son escasísimas, muy pocas. El programa que Ignacio planteó, bueno, pues trató de ver efectivamente esos ejemplos. Bueno, pues de entonces para acá, desde que entramos al surgimiento, que Tati non lle amigo, de un artículo estudio hecho por Lucía Menéndez y presentado en los jornales de 2016 en la academia. Estudió los autores en las revistas. Y bien interesante en las revistas porque efectivamente ahí hay una participación mayor. Bueno, pues hay 385 autores distintos a lo que ya estudias que publicaron, ya digo, desde lo que llamamos el surgimiento, hasta 2016, que hace hecho. Bueno, pues de esos 385 autores, 113 son mujeres. 113 son mujeres. Es decir, que el porcentaje vemos efectivamente como va aumentando. Sí, no, a mí también, no sé, milagroso por lo menos, porque en un país tan pequeño y bueno, estamos hablando de un oficio como el de la escritura, tampoco ya lo que más se dedica a la gente, y que haya tantas mujeres. A mí parece que en proporción debemos de ser de las literaturas peninsulares, por lo menos en ese sentido, con más visibilidad. En proporción, obviamente. Yo creo que en ese sentido estamos haciendo bien. Hay que mejorar muchas cosas. Yo parece que, bueno, hay que... Los jurados, los concursos tienen que ser más paritarios. Al fin y al cabo, a mí me da la sensación que, por ejemplo, a mí sí me estoy metiendo en también pantanoso, pero bueno, dame igual, dígolo. Los paisanos parece que suele costarlos más cuando hay una obra, si la voz es femenina, parece que les suele costar más ponerse en esa piel y valorarlo de la misma manera, mientras que una mujer, yo creo que cuando hay una obra, si la voz es masculina o es femenina, da exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que son los jurados de los concursos tienen que cambiar, porque también de una manera, sino como dice Moncho, siento unos cuantísimas mujeres, pero después de todos esos cuantos ganen en los concursos, ¿no? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en los concursos que ganen? Yo creo que, bueno, por ahí Es también... complicado, porque igual hay que mirar cuánto se presentan también. Sí, es que es complicado. Y saber cuánto se presenten, a verdad es difícil, y es más, no debería saberse. Entonces, insisto, lo de no debería. Que a veces es complicado el tema ese de los premios. Y poco más. Acabo de sacar una novela en la que la protagonista es una mujer. No, Digo porque no bueno, por si acaso, yo no llevo a caer, por si acaso. Bueno, yo viendo que llevamos ya casi una hora en el comienzo, creo que es momento de sentir a los autores y entonces podemos dejar ahí el espacio a Diego Solís para que desde aquí ya dirija él y nos vaya llamando a quien quiera sumarse a la lectura, si les parece. Entonces, muchas gracias por atendernos el tiempo y estar aquí. No sé si queréis hacer alguna droga ya, ahora que estamos aquí todavía en la mesa, o alguna aportación. Y si no, pues Diego toma los manos. Sí, perdona. Sí, sí. Y ya hay una información mínima, una puntualización mínima a lo que dijo Santo Martino de la traducción de Barbacoa, de que obligatoriamente o Barbacoa hay que traducir a cualquier lengua desde el texto castellano, que ya traducción de una lengua maravillosa.
cuando se firman los contratos de traducción, una condición que él hizo la traducción al castellano y de este texto del que hay que partir. Vamos a ver, supongo que podrá haber alguna excepción, ¿no? Alguien que se pronuncia muy bien y la otra muy tal, ¿no? Pero ya que es necesario obligatoriamente lo van a probar, hay que traducir la traducción castellana que existe el propio. Muchas gracias. Hay 30 años dichos, los explicaron ya 30 años pasaron. Hay que actualizarse. Entonces, yo simplemente puntualizar que no tiene nada que ver con Bueno, y es un poco un peligro desearme aquí a mí a los mangos, a un chiflao. O sea que la nave no sé si la estrellase o qué. Bueno, vamos a entamar. Yo prestábame, antes de hacer esta pequeña estadía ya dedicada a la literatura con voz en directo, prestábame ayer un poema de Marta More, que era la persona que iba a acompañarnos hoy aquí y que, bueno, hoy tiene otro acto también muy interesante y, bueno, parece que es una escritora a la que hay que leer con atención, con procuro y tenerla muy en cuenta. Este poema llámase Lección de gramática. 5 son los sustantivos que más quiero: árbol, cuerpo, mar, desierto y cielo. De cuando en vez tengo sentido un aprecio intenso y braero por sustantivos como paciencia o libertad. En todo caso, los sustantivos más guapos no son los que más quiero. Entre los adjetivos, présteme claro, fuerte, accesible y azul. No son sonoros como lítico o sátrapa, pero valen para casi todas las cosas que paga la pena conocer entre los verbos. En fin, quédome con vivir nun ye ni gota original, pero conxuga con todo. Al fin y al cabo, mientras que van transcurriendo los adverbios, ye lo que nos queda por facer. Y voy cambiando para aquí, para que pase un de los autores que préstame que esté participando con nos en las presentaciones, un autor que yo personalmente descubrí en los cursos de la UABRA, de la Universidad de Brno, que por cierto fue el primer sitio donde yo tuve ocasión de aprender la norma del asturiano, de enfrentarme de una manera académica al asturiano, porque no tuve la ocasión de estudiarlo ni en primaria ni en secundaria, y poder hacerlo gracias a dos grandes maestros como los que también en esta mesa va muy poco, pues para mí fue un honor y para mí fue tan importante como que ahora es la lengua que yo utilizo literariamente y también a mi vida diaria prácticamente todo el tiempo. O sea que aprovecho para daros las gracias y de paso quiero que deis un fuerte aplauso a Gonzalo y a Medo Pandilla, que nos lleva unos poemas. Gracias, Diego. Buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir que vine un poco acompañado, no, pero está mucho estar aquí. Para mí es un orgullo y la verdad que no me siento digno de estar entre gente a la que admiro mucho, que siempre me dan oportunidades para probar a escribir y a mejorar.
Y lo que acabes de decir era precisamente una de las cosas que te iba a comentar yo, ¿no? En 2018 entré en el curso de la UABRA avanzado de asturiano porque nunca tuve la oportunidad de aprender la lengua asturiana, ¿no? Y sigo continuamente intentando a mejorar. Y por eso parece una cosa muy complicada estar a la altura de las dos revistas que para mí son un referente, ¿no? en materia de literatura asturiana y que nos ayuden también en esas aulas a llevar a los estudiantes y las estudiantes que tienen siempre esas ganas de conocer mejor un patrimonio que por desgracia no siempre es tan conocido. Y hablamos muchas veces de ellos alumnos que sabe Claudia, ¿no? que hay que explicarles lo que es una lengua minorizada y una literatura minorizada. Y, bueno, voy a llevaros un par de poemas bastante modestos. Tengo que reconocer que no estoy en un momento de producción alta, pero las oportunidades llegan cuando lleguen, ¿no? Este llámase Toles cosas. Son discurso los dos huellos al mirar en llenos el reflexo de esta nada. Son discurso esos silencios que me falen entre el ruido, esos manes que me toquen en braille, cuando apagamos la luz y veo nada más que perelles. Son discurso los labios resonando con los labios traducidos un beso, los domingos que vienes, los viernes que quieres, los martes que esconsones nesta cama son discurso. Son discurso el colacao y la collar, el pijama y el cepillo, la toalla de más, la taza puerca escaecida son discurso. Son discurso les huelgas de este amor que pronuncien todas cosas sin que nos faga falta decir más nada. Gracias. Y bueno, el segundo viene un poco a propósito de la pandemia, que nos trajo muchos momentos de soledad, por lo menos a mí, que me tocó pasar en un piso de 30 metros cuadrados. Y yo creo que deprendes mucho a valorar el estar con uno mismo y con el silencio también, ¿no? Entonces yo un poco pensando en el silencio. Llámase logro y dice así, ¿no? ¿Cómo describite sin rompete, amigo silencio? ¿Cómo dibujaste sin clavarte la tinta, corazón adentro, sin que te desangres entre el ruido, supurando blanco, resumiendo lento? ¿Cómo contáis al mundo que me presta sentarme contigo a restolar momentos? Si al pronunciarte anulo la masa y rompo el misterio. ¿Cómo date espacio entre lo invisible en este mundo incierto y conseguir protegerte al mismo tiempo? De esta sociedad de palabras en sin timón, capitán mi puerto. ¿Cómo aprovechar el tu compás, amigo silencio, para callar contigo de ese vez en cuando, en sin que ningún baballo me dé por muerto? ¿Cómo de explicar a los que te refuguen con poco acierto que no es tu logro de esta sociedad de barullo y cuento? Gracias. Muchas gracias a todos. Da cuando la literatura asturiana pasamos quizás mucho tiempo diciendo que está cayendo la casa, diciendo que las cosas van muy mal y a veces, siempre, y es verdad, las cosas van mal, la casa cae, pero hay gente muy mozo que bien llena de optimismo, llena de fuerza, de talento. Y una de esas voces es Alma Hidalgo, a la que quiero que recibáis con un fuerte aplauso, que va llenos unos poemas. Hola, pues entonces, bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias también a varios amigos que ven por ahí, a Jennifer, a Ignacio, que realmente son los que están apoyándome todo el mundo del mundo y sujetándome para que escriba, ¿no? Y para que me anime y no lo desee. Entonces, bueno, a ver si os presta. Voy llevos dos poemas. El primero titula Liberatus y aparece en la revista, creo.
y dice así. Cuéntallos que non viví como había facelo, que me apegué al fumo del pitu más enceso. Cuéntallos que non fui libre e que ainda necesitaba más de ti. Libre. ¿Qué coño? Y ser libre si estoy escribiendo mal, porque en ta siento, en indexando la mi propia edición erma en papel y abondo, si no me siento libre. Si la mi oyente se encuentra en el propio sentido de la palabra libertad, cuando ni esta pequeña la entiende. Porque ¿quién es libre si ni siquiera he conocido el to saber? ¿Quién es libre? ¿Quién atiende la palabra libertad en sí misma, en sin complexión? Porque yo, prisionera y servidora, no soy a topar sentido a cuya de los días a un diccionario. Libre. Quizá ves libre el que da vueltas en un brau, florido, revuelto, y gira, y gira, y gira, y sigue girando, porque nadie lo mira sin más ser que el que dulda de esta condena. Libre. Quizá ves libre el que recita, al alto la lleva, actuando, gesticulando, mascaritándose de poeta, porque nadie lo mira sin más ser que el que dulda de esta condena. La quien atalanta la palabra libertad en sí misma, en sin complejo, porque yo, prisionera y servidora, no soy quien para encontrar sentido a cuya de los días a un diccionario. Bueno, este otro poema que os voy a leer ya para pesar y no daros más la valla, titúlase Ne y es un poquín un grito a todas esas voces que ya non poden usarla por meu e un poquín para falar de maneira abierta que creo que é necesario de la violencia de xénero. E me fascina. Y es polvo, nena. Ceniza destrozado, olvido y pelea. Y es polvo, niña. Y estás rota, tanto como un trapo. Estás destrozada y repateada en el suelo. Ahí te falta luz, sóbrate, vienda en el cuerpo. Pero ¿qué más da si es polvo, niña? Tanta hora ronca, orgullosa, pero rota. Tanta hora rota. Lunes de olvido, nena, lunes y martes que se encuentren perdidos. Pero ¿qué más da todo si es polvo? Lunes y martes que empecipien la cadenina de oro que rompe los dos votos blancos. Y es inútil, un guerro en aula y es ventana cerrada y luz apagada. Es barries y ánimes prietes que también tan soles, llamando, glayando, esbardeando tiempo. Y es polvo, guaja y rotatas. Gracias. No sé si alguno de los que tuvieron primero querían llegar a qué. Sandro, ¿animes al final o no tienes? ¿No? Sí, vale. Pues vamos a sentir alguna cocina más. Voy ayer porque quería ayer, decían antes Sandro, que se movió el banquillo, pero el titular ya era él. El que estaba en el banquillo ya era yo porque aquí tenía que estar Marta Mori. Pero efectivamente no pudo porque tenía una actuación. Entonces no quería desear pasar ya y dio voz a Diego, pero quería darla yo yendo un poema que encaja con lo que decíamos en antes. Como decía en la revista, en el número de literatura, Marta Mori traduce, creo que son 3 poemas de una autora italiana, coetánea de ella, Cinzia Marulli.
y escuélla por la temática que efectivamente femenina, de defensa, y yo voy a leer un poema, uno de los que planteé aquí del libro Els mantes de Dios del 2013, que me gustó mucho. Me gustó mucho. No conocía a la autora y conocíla, me parece que era Sandro que lo decía, era la manera que hay a veces de conocer autores nuevos y a través de la traducción. Conocíla por los poemas de Marta Mori en esta traducción. Dice así, La casa de les fades. Encés tal camí que il·lumina l'hivern nel rostro antigu de les nelles. Tanto es sentaes, quasi en círculo, encima les engurries de la subida. Los huellos abiertos, en cata de atención, esperen a los visitantes. Los fíos atareados, el corazón grande de los nietos, comen los pasteles que ellos lleven por educación. Prestaríalos esnalar como bailarines, pero tienen falta de ayuda mesmo para beber un suervo d'agua. Cada una cuenta la su historia y escuende los dolores. Tan guapes todes xuntes, tan guapes y murnies les neñes, y la señora muerte ni siquiera se escuende mientras las mira para decidir quién lleva primero. Namaste. No sé si hay algún más. ¿Sí? Vale. Ya que estamos en familia, hacemos una... Dame mucha vergüenza escribir poesía y mucho más leerlo en público. De hecho, yo niego que escribo poesía, pero bueno, estamos en familia y tuviste la suerte de que, curiosamente, traigo para el móvil una muy curtia que hice ahí tiempo. Y bueno, vamos para allá. Exclusiva mundial, Sandro Martino escribiendo poesía. Llámase Vértigo. Dejé la xaula con la puerta abierta, aunque siempre lo tuviera. Un día, la raitana llantóse en la puerta y miró fuera. La puerta sigue abierta. Siempre lo trae. Dende entós, la yerza, el mío, el vértigo, ficieron secha na tierra ensucha del corazón. Y además, Bueno, pues para ir ya deseando, prestonos, yo creo, a todos y... Ah, ¿quisieras tú también? Sí, claro. No marchamos de aquí, ¿no? De aquí. Bueno, yo oí unos microrrayados muy cortos. El libro entero. Creo que lo tienen aquí a la meta también, un libro presionar a la gente, pero bueno, el librero tiene que vivir también. Y el autor. Espera, porque no sé qué me dio. Total, son unos pocos, podemos escucharlos todos, yo creo. Ya. Es que físico ni espera. Ya está. Vale, la nuestra conexión. Y era una obsesión. Despertar y mirarte, te ir conmigo en la cama, tocarte todo el día, sentir la tu calor, disfrutar contigo de tantas cosas, con tantas personas, con los nuestros juegos, y alzarte miradas furtivas en el trabajo, viajar contigo y no nos apartar ni un minuto. Esa ansiedad cuando no podía tocarte y la emoción al sentirte reclamarme en mitad de la noche. Y era la nuestra conexión. Hasta el día en el que te metiste conmigo a bañarte y me mataste. En sin sentido, en sin piedad. Sabía que no era buena idea tener el iPhone enchufado en el lugar de la rellena.
Nada más. Una vida de luxo. Vimos na calle máis exclusiva de la ciudad, arrodeados de perres, relacionándonos con la xente máis elegante y con todo el tiempo libre para les nuevas aficiones, la música clásica, la literatura, la contemplación, les largas conversaciones. Tú y yo, Yuna, aquí somos felices. Yo sonriendo, tú moviendo el rabo todo el día y ya viendo tanto zapato bueno. ¿Qué más podemos vivir a la vida, Yunina? Quizá ves de verdad no tener de madrugar tanto cuando abren la sucursal y tenemos de apartar el xegón, los cartones y el nuestro carril del súper lleno de trastos para que pase el director del banco. Y ya. Nada, último. La fin de la pasión, me acabo de la verdad. Tengo que hacer una propaganda del libro. Después de 40 años, en tal sentía que aquel hombre por que diera la vida no me correspondía. Pasaba horas mirándose en el espejo y interrogando qué saldría mal, qué más quería de ella. Y es verdad que al principio sentíase feliz, ilusionada, pero al paso de los años, tantas horas dedicadas a esas necesidades, tanto sacrificio por él, no tenían ya recompensa dada. Ella sentía que no la miraba, que ni sabía de la su existencia. No estaba al altor de su compromiso. Cada día tenía lo más claro. Tenía de dejar aquella relación, pero ¿qué pensarían los demás hermanos del convento? Gracias. No sé si alguien más le apetece. Claudia, ¿apetece? ¿No? ¿No notas? Bueno, pues nada, voy a desear darte con un poema muy cortín que está en este libro que llama El mundo marcha y dice así: ese burrín atado a las afueras de tazones miraba cristallado a los coches que pasaban. Acuérdome que mi padre aparó el coche y dimos un trozo de pan. Yo ya era pequeño, pero no se me olvida cómo fuimos de aquello que primero encadenamos. Ahora sí que sí, tanto en literatura como en Formiento, queremos dar las gracias a todos y todas, pues que vos sabrás que en esta tarde lluviosa, así que bueno, esta gente quedará a cenar y esas cosas, así que despedímonos. Tenemos aquí a la venta Formiento y literatura. Sí. Vale, creo que quiero aprovechar este momento que tenemos hoy aquí porque hay personas, Pili, hay personas que trabajan mucho y que trabajaron mucho con la lengua asturiana a lo largo de muchos años, como Pili Fidalgo, que lo que hicieron desde atrás, hay una academia trabajando en la Secretaría Técnica muchísimo, mucho más de lo que correspondía por su trabajo, sino por un interés y un compromiso fondo. Y como no voy a tener muchas oportunidades de hacer algo aquí en el top pueblo, pues quería que diéramos un fortísimo aplauso a Pilar Fidalgo por todo el trabajo que hizo en la Academia de la Lengua Asturiana, porque es su vida. Así que gracias, Pilar, de verdad. No podíamos perder la oportunidad. Gracias. Pero yo subido me digamos, desde mi punto de vista, que el caso a depender de la estructura de la pensión, pero ya a mí no me vais a subir la base. Bueno, ya lo sabemos.